Quisiera poner como tema este mensaje: tiempos de reedificar los muros caídos. Alabado sea el Señor. El libro que acabamos de leer es un libro muy interesante en la Biblia. Es el libro de Nehemías. Nehemías, alabado sea el Señor, fue un hombre que se dejó usar por Dios. Fue un hombre que cuando el Señor puso en su corazón hacer grandes cosas para su pueblo, para su iglesia, podríamos decir, obedeció al Señor. Y Dios siempre tiene cosas buenas para su pueblo. Dios siempre tiene, alabado sea el Señor, lo mejor para sus hijos. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo por 70 años a Babilonia. Cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, entró a Jerusalén, destruyó los muros. Le prendieron fuego a la ciudad. Derribaron los muros, todas las puertas que habían las prendieron fuego. Muchas personas murieron. Muchos fueron llevados miles de kilómetros lejos de sus tierras. Y podríamos decir, ¿por qué sucedió esto tan cruel, tan mal con el pueblo de Dios? Pero si usted se va a la Biblia y usted lee, usted se va a dar cuenta que poco le aconteció. Y que hoy en día el pueblo de Israel existe como nación y como ser humano, la descendencia de Abraham, porque el Dios de los cielos es un Dios bueno y de misericordia. Hoy en día, a pesar de que el mundo está perdido en el pecado, en la maldad, el Dios del cielo sigue extendiendo sus manos de misericordia. Yo a veces pienso y digo, pero qué Dios tan bueno nosotros nos gustamos. Nosotros como ser humano, después de ser formado en los caminos del Señor y entender lo que es el pecado, las consecuencias que lleva el pecado al ser humano. Por el pecado, el ser humano, alabado sea el Señor, llega a ser una basura. Por el pecado, el ser humano llega a ser un gusano, cuando es la perfecta creación de Dios. Porque el pecado lastima, el pecado destruye. Alabado sea el Señor. Hoy en día la gente se quita la vida como que si no es nada. Hoy en día, alabado sea el Señor, la gente vive en un desenfreno y una perversión terrible. Y eso es la consecuencia de haberle dado la espalda al Señor. Una gente que cree en Dios, una gente que le sirve al Señor, no va a quitarse su vida, no se la va a quitar a nadie, no va a estar viviendo en una vida depravada, porque el Señor está en su corazón y porque el Señor moldea su corazón para andar en caminos de bien. Y eso le pasó a los hijos de Israel por sus pecados. ¿Usted se imagina estar en una ciudad oprimido, ser esclavo de otra persona y que Dios lo liberte, lo saque de ese lugar, pelee por usted, alabado sea el Señor, cuando usted se merece que lo castiguen, que lo destruyan, que lo envíen a un lugar de tormento por sus pecados? Y eso es justicia, porque cada quien hay que darle conforme se comporta y conforme sus hechos y sus obras. Sería injusto pagarle a una persona sin trabajar. Y el pueblo de Israel, una vez de experimentar al Señor la misericordia, la gracia, el amor, la comunión con el Señor, después de Dios llevarla a una tierra que fluía leche y miel, una tierra fértil,
Ellos se atrevieron, Alberto, a dejar a ese Dios tan bueno y misericordioso. Ellos se atrevieron a servir a los demonios, a servir a los dioses paganos de las otras naciones que son tradiciones satánicas y diabólicas. Ellos se atrevieron a abandonar a ese Dios que le había rescatado, que le había bendecido, que lo había enaltecido en todas las naciones. Y Dios tuvo que permitir que una nación de lejanas tierras viniera y los castigara como forma de disciplina. Alabado sea el Señor. Pero el Señor es tan bueno y tan misericordioso que no permitió que todos murieran. No destruyó a todos cuando todos se los merecían. Todos nosotros que estamos aquí en esta noche, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras maldades, por nuestras ofensas al Dios vivo, al Creador, nos merecemos el castigo. Nos merecemos un lugar de tormento donde paguemos por nuestros malos hechos, donde paguemos por nuestros pecados, donde paguemos por haber ofendido su nombre. Sin embargo, Él en su amor nos quiere salvar, nos quiere perdonar, nos quiere dar la oportunidad de cambiar, alabado sea el Señor, y de disfrutar el cielo con Él. Aquí se usa en la tierra que si alguien te traiciona, olvídate de mí. Para mí tú estás muerto, tú me traicionaste, abusador, abusaste de mí, tomaste mi mujer, mataste a mi familia, algo hiciste, quítate de mi frente. Pero Dios es tan bueno que cuando uno peca contra Él y le da la espalda, Él siempre está de brazos abiertos para bendecirnos, para salvarnos, para darnos una oportunidad de arrepentirnos, de volver atrás, de reflexionar. Alabado sea el Señor. Y después de haber pasado 70 años en un pueblo de miles de kilómetros lejanos, Dios quiere volver que su pueblo vuelva a Jerusalén, a su tierra. Dios quiere que su ciudad sea reconstruida. Dios quiere que su pueblo esté en paz, en tranquilidad, que disfrute, que goce de sus bendiciones. Y dice la Biblia que Nehemías era copero del rey Artajerjes, uno de los reyes medo-persas que destruyeron al imperio romano, al imperio babilónico, y gobernaban el mundo de aquel entonces. Y Dios fue tan bueno que Dios utilizó al rey Ciro para que decretara un decreto que su pueblo volviera a su tierra y reconstruyeran sus ciudades y recuperaran sus tierras y reconstruyeran el templo de Jerusalén, donde era un símbolo de que Dios estaba con ellos, un símbolo de protección para ellos. Y Dios toca a este rey Ciro y decreta que el pueblo, todos los judíos, vuelvan a Jerusalén y reconstruyan sus ciudades. Alabado sea el Señor. Y cuando ellos fueron a Jerusalén, ahí no había nada. Ahí lo que había era ruina, desolamiento. Imagínense que le peguen fuego a algo y lo destruyan. Y ellos estaban tristes, aconjugados, estaban diciendo, pero aquí no hay nada. En aquellos tiempos una ciudad, tener un muro, era símbolo de protección, era símbolo de seguridad. Usted se fija que, alabado sea el Señor, en el Parque Independencia están la Puerta del Conde y hay unos muros, era porque de antes aquí era una ciudad y era amurallada. Así eran las ciudades de antes. Y una ciudad sin muros era una ciudad vulnerable, una ciudad donde cada quien podía entrar y hacer lo que quisiera.
Alabado sea el Señor. Pero Dios tiene cosas buenas para sus hijos y siempre usa a alguien para revelarse a su pueblo. Y Nehemías era copero del rey Artajerjes. Nehemías era judío y disfrutaba, alabado sea el Señor, de algo muy especial. Usted se imagina tener la oportunidad de estar al lado del rey, del rey de esos tiempos que gobernaba el mundo entero, y tener la confianza de que cuando el rey fuera a tomar vino, él beber el vino del rey para que si estuviera envenenado el rey no muriera, a pesar de que eso era algo muy terrible, porque imagínense, si alguien quería envenenar al rey a través del vino y usted era el copero, usted era el primero que se iba y el rey no se iba a morir. Pero era una posición de confianza y de honor. No iban a poner a cualquier cosa al lado que pruebe el vino del rey. No, pero alguien de agrado, alguien que Dios exalta y le da esa posición. Y Nehemías disfrutaba de esto. Pero cuando la mitad del pueblo de Israel había vuelto a Jerusalén y él estaba a miles aquí en la tierra, por ende a nosotros debe dolernos cuando un hermano tiene una necesidad, cuando un vecino tiene una necesidad, cuando alguien a nuestro alrededor le pasa algo malo, está pasando por dificultades. Nehemías preguntó cómo estaba la ciudad, cómo estaba Judá y cómo estaba, alabado sea el Señor, el asunto allá en Jerusalén. Y en el versículo 2 dice la palabra que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que habían quedado, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas, alabado sea el Señor, quemadas a fuego. Nehemías preguntó, ¿cómo está el remanente que quedó de la cautividad allá en Jerusalén, allá en Judá? ¿Cómo está la ciudad? Nehemías, alabado sea el Señor, mostró ese interés que él mismo dice que Dios había puesto en su corazón. Cuando usted y yo tenemos misericordia, es porque Dios toca nuestros corazones. Y si somos hijos de Dios, yo estoy seguro que Dios todo el tiempo estará tocándonos para visitar al vecino cuando esté enfermo.
para visitarle al vecino cuando necesita una palabra de consuelo, para orar por su hermano, para interesarse por las cosas de la iglesia. Y cuando Nehemías preguntó, así fue lo que le dijeron: mira, por ahí no hay nada que buscar. Hay un problema. Tan mal. La ciudad, los muros están derribados. Las puertas le pegaron fuego. No sirve nada de eso. Si él ve así a una persona que no muestra interés y que no le importa cómo vive el mundo y cómo viven la mayoría de los seres humanos, que no le importa lo del otro, amar a tu prójimo como a ti mismo, eso nada más se cumple algunas veces cuando el prójimo que yo debo de amar tiene dinero, y si yo lo amo me va a dar dinero. Alabado sea el Señor. Pero Nehemías no hizo así. Él mostró interés y preguntó. ¿Y cuál fue la actitud de él? El versículo 4 al 11. Él viene y se postra delante de Dios. Y él hace una oración por el remanente de los hijos de Israel que estaban allá en Jerusalén. Y comienza a hablarle al Señor y a decirle: mira, Señor, ellos están así porque ellos se lo ganaron. Si tú no hubieras tenido misericordia, ellos no existieran. Pero por favor, Señor, úsame para yo ser de bendición para ellos. Y Él intercedió por ellos. Usted y yo debemos ser intercesores por nuestros hermanos. Orar a Dios cuando usted sabe que un hermano está enfermo. Clame a Dios, diga: yo voy a orar por mi hermano. Yo voy a interceder por mi hermano, para que Dios tenga misericordia, para que Dios haga algo y visite a su hermano. Alabado sea el Señor. Y después que él oró, él se atrevió, alabado sea el Señor, a explicarle al rey Artajerjes la situación. Si usted se fija en lo que acabamos de leer, el rey notó que su rostro estaba triste. Y el rey conocía bien a Nehemías. Y él le dijo: ¿qué tú tienes? Tú no estás enfermo. Tú no estás enfermo. Porque a veces cuando estamos enfermos estamos tristes porque tenemos algún dolor o estamos débiles. Pero el rey le dijo: tú no estás enfermo. ¿Qué tú tienes? Tú tienes quebranto del corazón. Mire lo que Nehemías estaba sintiendo. La carga, alabado sea el Señor, que él sentía por sus hermanos que estaban a miles de kilómetros. Y el rey le pregunta: ¿qué es lo que tú tienes? Explícame, cuéntame. Y él le explicó al rey. Y como el asunto era de Dios, él halló gracia delante del rey. Y el rey no solamente le dijo: ve a verlos, ve, visita a tu familia, visita a los hijos de Israel, ve. Sino que le dijo: te voy a dar una carta con mi firma, para que cuando tú pases y vayas de aquel lado del río, como el rey Artajerjes era el rey de reyes en esos tiempos. Cuando digo rey de reyes, era que gobernaba todas las provincias de ese entonces. Cientos y cientos de ciudades, de provincias, estaban bajo sus pies, por decirlo así. Habían gobernadores y capitanes que gobernaban, pero él era. Y como Nehemías iba, él le dio una carta para que cuando Nehemías fuera, todo el mundo le hubiera paso. Cuando usted y yo tenemos interés por hacer algo en la iglesia para bendición, Dios lo va a respaldar. En la iglesia del Señor debe haber siempre el interés de cada uno de nosotros por cada uno de nosotros.
Una iglesia donde hay un hermano que se enferma y no lo visita, es una iglesia que no va a crecer. Es una iglesia donde el poder de Dios no se va a manifestar. Es una iglesia donde la misericordia, la gracia de Dios no se va a manifestar. Dios se manifiesta donde lo honran. Dios se manifiesta donde lo buscan. Donde se muestra el amor al prójimo. Ahí Dios está apoyando, respaldando. Alabado sea el Señor. Y Nehemías tuvo el interés de ayudar a sus hermanos, de ir a Jerusalén a miles de kilómetros, a reconstruir los muros de Jerusalén, las ciudades, y organizar al pueblo del Señor. Cuando él llegó allá a Jerusalén, él encontró todo desierto. ¿Y usted sabe lo que hizo? Él comenzó a hablar con los demás hermanos allá y comenzó a animarlos. Y comenzó a decirle: ustedes no ven la necesidad que hay en el pueblo. Ustedes no ven cómo está Jerusalén destruida, los muros están destruidos. ¿O acaso a ustedes no les interesa su pueblo? Es triste ver que en la iglesia hay alguna necesidad de cualquier índole y que nosotros nos mostremos indiferentes. Hay una actividad por tiempo y que nosotros, eso no me importa. Quizás yo no lo diga, pero con mis hechos yo lo demuestro. Y en la Biblia yo he visto que cuando el pueblo de Israel quería reconstruir el templo, quería hacer algo, en ningún versículo me dice Jehová abrió los cielos y venía descendiendo. Bueno, en ese tiempo no había maletines, vamos a utilizar, y venía descendiendo maletines llenos de cuartos, de dólares, de euros, y el pueblo de Israel lo recogía y hacía la casa. ¿Para qué? ¿Esos cuartos están aquí? ¿Esos cuartos están en los bolsillos suyos y míos? El pueblo de Israel sabía que la habría necesidad en el pueblo. Ok, vamos a resolver. Los líderes nada más tenían que pararse y decir: mira, vamos a hacer los portillos de la casa que están rotos y toma, cuarto. Tenían que decirle: deténganse. Y cuando David iba, alabado sea el Señor, a construir el templo a Dios, que no lo pudo construir, pero porque Dios le dijo: tú no me lo vas a hacer. El Dios no dijo: ok, no me voy a dar el gusto de hacer el templo para que tu nombre habite ahí, pero a mí no me importa. Él comenzó a buscar todo lo necesario: madera, dinero, oro, plata, todo. Y lo dejó listo ahí. Le dijo: mira, Salomón, eso yo le he dado eso yo le he dedicado para el templo. Y de lo mío lo doy. Y le dijo al pueblo: y si ustedes quieren darle. Y comenzaron a dar. Hicieron el templo. Si nosotros queremos una iglesia grande, si nosotros queremos una batería mejor, si nosotros queremos sonido mejor, si nosotros queremos cosas mejor, somos nosotros que tenemos que hacer lo que Dios nos permita hacer. Dios nos da la sabiduría, oramos, clamamos, pero somos nosotros que queremos estar cómodos, con un sonido que este micrófono sea inalámbrico, con los asientos cómodos. Somos nosotros. No va a venir la gente de Estados Unidos, a menos que Dios la toque. No, va a venir cuando nosotros que estamos aquí con una necesidad estemos inquietos y clamando a Dios, y Él va entonces a traer los millones donde Él quiera. El pueblo de Israel, cuando había que hacer algo y los líderes lo convocaban, se despojaban. Aunque ahorita le habían dado la espalda a Dios, pero eran desprendidos. Entonces Nehemías buscó y comenzó a decirle en el versículo 17 y 18. Nehemías le dice: alabado sea el Señor, en el capítulo 2: y le dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta
y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Para ese tiempo, una ciudad no tener muro era estar en oprobio, en vergüenza. Las demás ciudades se burlaban. Los israelitas sin ciudades, sin muro, indefensos. ¡Qué pena, qué vergüenza! Los evangélicos, la iglesia, da pena. Es una ofrenda y los impíos que no, que todo eso de Dios, cómodo, gozoso, en un lugar. Alabado sea el Señor. Entonces Nehemías le está diciendo, pero ven acá. Ustedes no ven en el mal que estamos. Ustedes no ven cómo está Jerusalén. Sin muro, indefensa, vulnerable. Vamos a edificar esto. Alabado sea el Señor. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Somos nosotros que tenemos que levantarnos. Somos nosotros que tenemos que trabajar y edificar. Si queremos algo como iglesia, como pueblo, somos nosotros. No es más nadie. Somos nosotros que tenemos que mostrar interés, deseo. ¿Qué es lo que falta en la iglesia? ¿Qué es lo que le falta a mi hermano? Vamos a resolver. El dinero, vamos a resolver. Se puede, yo puedo, vamos. Vamos a resolver, porque si usted no tiene dinero, usted no va a hacer nada, no va a robar. O entonces, si no tiene dinero, usted ora o, como dice el pastor, pida para Dios. Eso no es pecado, hasta cierto sentido. No es que usted va a estar diciendo, déme una ofrenda, no. Pero Nehemías le dijo al rey, mira rey, yo voy, da algo ahí. Y el rey le dijo, no hay problema, mira, te voy a dar madera, todo eso. Y todo lo que hay afuera, ¿de quién es? De Dios. Eso no es del diablo, Señor lo reprenda, todo eso es de Jehová. La Biblia dice que la tierra y su plenitud es de Dios. Entonces hay necesidad en el pueblo, vamos a ir a humillar y a decirle a la gente, a los que tienen los cuartos mal administrados, mira, queremos nosotros hacer algo en la iglesia, y orar, y Dios va a poner gracia. Él tocó al rey Ciro, un rey impío, diabólico, satánico, para que su pueblo con decreto fue a leer y que nadie le pusiera la mano cuando se levantaron muchos en contra de su pueblo. Y tú sabes la posición que tuvo Nehemías. Es increíble, Alberto, lo estaban llamando, convocando para méselo. Zambalá y un grupo de charlatanes y gente impía, diabólica, el mismo Satanás. A través de esa gente. Cuando usted quiere hacer algo en Dios, algo que va a trascender, cuando Dios toca su corazón para hacer algo en la iglesia, para ser de bendición, para que las almas vengan a Cristo, Satanás se va a levantar para que usted no haga nada. Pero Nehemías dijo, se equivocaron. Dios puso en mi corazón edificar los muros de Jerusalén. Dios puso en mi corazón levantar al pueblo, animar al pueblo, decirle al pueblo que Dios está con nosotros, que Dios Todopoderoso está con nosotros, que nos levantemos. Y Él lo hizo. Y si usted el libro, hay una frase que a mí me conmovió. Cada vez que Él hacía algo bueno para el Señor, para la obra, para su pueblo, Él decía, acuérdate de mí, Jehová, para bien. A lo primero digo, wow, pero es una forma como de ser egoísta, como de desear que Dios lo bendiga, pero yo le voy a decir una cosa, eso es justicia. Si usted anda en pecado y en perversidades, el Señor lo va a castigar y le va a enviar conforme sus obras. Si usted trabaja para el Señor, trabaja para la iglesia, trabaja para los hermanos, para las almas, Dios lo va a recompensar.
De hecho, ya le dio la salvación, ya salvó su alma, ya le da una entrada al cielo. Ahora la Biblia dice que nosotros los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, no dije para buscarla, sino para darnos corona, premios por las cosas que hagamos en beneficio del Señor. Y él habló con los demás y los animó. Y usted sabe qué él hizo. Él distribuyó el trabajo. Él dijo, mira, ustedes van a construir los muros de aquí hasta acá. Ustedes de aquí hasta acá. Cuando la iglesia se una para hacer algo, va a prosperar. Pero es terrible cuando hay que hacer algo como iglesia, como pueblo, y hay unos como que yo no soy cristiano, yo no me congrego en esa iglesia. ¿Usted se imagina que yo tenga que levantar eso? Yo no puedo con eso solo. Pero yo creo que si Gerald viene y come por ahí, y yo por aquí, y para que Jerry y yo no nos quebremos, porque imagínense, si lo vamos a llevar de aquí al mirador allá al final, no, algo va a pasar, eso no. Pero entonces Alberto dice, coge un lado. Viene Rebeca, que es mujer, y dice, ok, yo no puedo, pero déjame llamar a mi novio para que los ayude. Eso se va a llevar para allá, para la punta del mirador, porque allá se va a dar un culto, y eso es como el arca, por decirlo así, algo consagrado a Dios, donde... Y lo llevamos entre 4. Y es a pie que lo vamos a llevar, pero lo estamos sacando y Beutri nos ve y nos dice, ¿para dónde van varones? A llevar eso, y a pie, vamos a la guagua. Unidos, todos. Nehemías solo no iba a reconstruir los muros, que lo reconstruyeron como en 100 y pico de días, mal no recuerdo, 50. Algo así, oigan, reconstruyeron un muro grande porque Nehemías fue con el fuego de Dios, lo motivó al pueblo y los demás dijeron, vamos a trabajar. Y comenzaron alabado sea el Señor, a trabajar, se dividieron el trabajo, hicieron el trabajo. Jerusalén con sus muros, Jerusalén edificada. Y se organizó todo el culto, todo lo que estaba arruinado. ¿Y ustedes creen que ellos no tenían oposición? Tenían mucha oposición. Zambalá y Tobías, 2 personajes usados por el mismo Satanás, el Señor los reprenda, quería que Jerusalén no fuera reconstruida, los muros. Le envió, es tal que le envió una carta a Nehemías diciéndole, mira, si tú no vienes aquí, nosotros vamos a enviar una carta al rey Artajerjes allá, diciendo que tú estás reconstruyendo a Jerusalén para rebelarte contra él. Chantajeando. Y Nehemías le dijo, mentira tuya, eso tienes tú en tu corazón, las intenciones no es que nosotros edificar los muros para pelear, no. Y hubo un tiempo tan terrible que ya, alabado sea el Señor, esos enemigos estaban decididos a pelear. Y Nehemías tuvo que, ok, vamos a esto, y tuvieron que ponerse en guerra. Y dice la Biblia que hubo un momento cuando ellos estaban edificando los muros, con una mano edificaban y con otra la espada. Oigan. Trabajando con una mano, edificando con piedra y con cosas, y con otra la espada. Ahí, pues, si venían Zambalá y Tobías y esa gente impía a destruirlos, a pelear se ha dicho. Entonces usted y yo tenemos que estar velando. Cuando hay que hacer algo en la iglesia, el diablo se va a levantar. Cuando hay que hacer algo en favor de la iglesia, en favor de los hermanos, cuando usted tenga que ir a visitar a un hermano por algo se va a hacer. Usted tiene que decir, ok, a mí no me importa. Yo tengo que visitar a mi hermano porque es mi hermano, lo amo y está en necesidad, y tú te equivocaste, Satanás. Señor lo reprenda. Entonces ellos, a pesar de la opresión, de la oposición, ellos no desistieron. Ellos reconstruyeron los muros porque confiaron en el Señor. Estaban confiados en el Señor. Y hoy en día nosotros tenemos que entender
que al Dios que uno le sirve es un Dios real. Es un Dios, alabado sea el Señor, que aunque usted crea que cuando esté pasando por alguna dificultad y necesidad, aunque usted crea que no está ahí, Él está. Porque si no fuera por Él, usted y yo no estuviéramos de pie. Porque desde el cielo, cada día, cada segundo, cada mañana, cada tarde, cada noche, Él está ahí velando por nosotros. Entonces usted y yo hemos sido llamados para ir al cielo, pero mientras estemos aquí en la tierra, somos instrumentos de bendición. Usted puede ser un instrumento de Dios para hacer cosas grandes, no para vanagloria. Pero Nehemías está ahí, un hombre de Dios que obedeció a Dios y reedificó los muros de Jerusalén. Se levantó y Dios hizo lo que iba a hacer en su pueblo. En la iglesia hay necesidades de cualquier índole, económica, espiritual, física, emocional. Una visita que usted le haga a un hermano, con una palabra que usted le dé en oración, usted está haciendo cosas que le agradan a Dios. Envolverse en las cosas de la iglesia, eso es algo, alabado sea el Señor, que Dios se lo va a pagar en aquel día. Y la gente en algo invierte su tiempo. Allá afuera la gente dedica su vida a una carrera, a ser científico, y se muere y se va al infierno y se pierde. ¿De qué le valió? Sin embargo, usted y yo estamos aquí en la iglesia como siervos de Dios, como gente cristiana, y si nos dedicamos por lo menos a visitar a todos los hermanos de la iglesia, o un ministerio de visitar a los hermanos, yo le aseguro a usted que eso Dios lo va a bendecir grandemente. Porque usted está trabajando para su pueblo, porque usted está trabajando para las almas. Así que, hermanos, reedifiquemos los muros que están derribados. Hoy en día eso puede ser lo que usted puede interpretarlo en sus vidas. En ese tiempo eran muros literales, físicos, pero hoy en día hay cosas en su vida, hay muros que han sido derribados, y que hoy en día usted y yo tenemos que levantarnos y edificarnos. Si es para vivir una vida íntegra, en santidad, en comunión con el Señor, edifiquémonos. Si es para ser de más bendición en la iglesia, pongamos más dedicación en la obra. Usted sabe que usted tiene un don, hermano, un don que Dios se lo dio, y en el día del juicio Dios le va a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? Te di el don de orar por los hermanos para que ellos no se descarriaran, y por tu culpa se descarriaron mucho porque tú no obedeciste la palabra. Entonces apliquemos eso en la iglesia, para que usted vea que siempre vamos a estar unidos, y siempre la gracia, el amor, el Espíritu Santo nunca se va a ir. Póngase sobre sus pies. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. Puede pasar el evento por acá. Que Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde.